Ya, chiquillos y chiquillas. Buenos días. Bueno, hoy día, como saben, vamos a tener un control, ¿ya? Pero esto va a ser en el tercer bloque, así que la clase va a ser hasta las 11:40, tienen un break y después tienen el tiempo para rendir el control, ¿ya? Así que vamos a empezar. Déjenme un minuto confirmar las personas que están. Chiquillos, dudas, consultas antes de comenzar, díganlas nomás. Hola, ¿Profe? Eugenio. Eh, yo le había mandado como había dicho que uno hiciera de alguna planta y le mandé esa y quisiera saber cómo estuvo el envío, si le llegó el Ah, sí, que lo enviaste ayer, auto, sí. ¿cierto? Sí, Ya, es que ayer no tuve mucho tiempo de verlo, así que durante el break lo reviso y te doy como un feedback, ¿ya? ya, gracias. Súper, muchas gracias igual por enviarlo. Así que todas esas tareas, chiquillos, cuando yo les digo que hagan algo y si ustedes hacen algún Word, un PDF, y me lo envían, yo se las voy a subir para que todos lo vean, ¿ya? Así que voy a dejar una carpeta en el aula para que puedan revisar esos trabajos que hacen. Ya son actividades formativas, recuerden, no son con nota. Bien. Ya, chiqui, otra duda, alguien había hablado, parece. Yo, profe, pero no era nada. Ah, ya. Ok. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces. ¿Las clases ahora van a ser 100% online? Sí, yo hablé con Edith y le comenté la situación, que en realidad estaba asistiendo una alumna presencial, y así que me dijo que claro, que se podían entonces hacer ahora 100% presencial, y para mí igual es más cómodo porque yo tengo mejor control, se escucha mejor también, em, en la sala virtual. Pero la actividad de laboratorio va a tener que ser presencial, chiquillo, ¿ya? O sea, esa actividad lo ideal es que sea 100% presencial, para que se vayan programando o en caso de que realmente tengan algún inconveniente, lo avisen con anticipación, ¿ya? Las fechas, al fin ya tengo el calendario, no sé si lo pudieron revisar, no sé si les aparece el calendario nuevo, sino para compartírselo ahora, porque yo ya lo subí a intranet. Si no les aparece, los voy a subir el que tengo yo, eh, pero ya están las evaluaciones, están todas las clases, está todo programado, ¿ya? Así que si no, no lo pueden revisar porque yo lo tuve que subir a intranet. No sé si a ustedes les aparece en algún lado ese calendario. Ya, Sí, bueno, profe, está en la intranet y dice que la solemne uno es el 9 de octubre. ya, perfecto. Entonces, Súper, ya chiquillos, entonces no tengo que subirles nada. Ustedes lo pueden revisar, ahí están las fechas y está la fecha del laboratorio presencial, ya que es al final del semestre, porque tienen que todavía comprar algunos reactivos, pero ese laboratorio ya está pensado, está programado, ¿ya? Así que para que vean la fecha de ese día, que debería ser presencial. Bien, vamos a ver el chat, y ahí está. Nicolás dice el 27 de noviembre, ese es el día del laboratorio presencial, ¿ya? Así que para que se vayan programando bien con eso. Bien, vamos a comenzar la clase entonces, porque es probable que no alcancemos a ver todo hoy día debido al control, pero si no, vamos viéndolo la semana siguiente. Ya, chiquillos. Hoy entonces vamos a ver la parte de anatomía vegetal. Particularmente vamos a comenzar con citología, algo muy breve, ya no es necesario que profundicemos tanto en citología, y en histología sí, ahí vamos a tener un poquito más de materia, ¿ya? Así que esta primera clase de citología es súper breve. Bien, déjenme poner la pluma para ir rayando. Bien.
Ya, chiquillos, comenzamos entonces. Algunas cosas que recordar de la célula vegetal. Recuerden, ¿cierto?, que una de las primeras células que se lograron identificar sin saber que era una célula fue por Robert Hooke, ¿verdad? Donde él analizó una muestra de corcho y él visualizó, ¿cierto?, estas especies de celdas. En realidad lo que vio él era esto, ya lo que vemos acá en este círculo. Esto es un microscopio óptico moderno y podemos diferenciar mucho mejor, ¿cierto?, estas celdas que él vio. Pero cuando él observó este corcho, entonces vio estas diferentes celdas que componían el corcho. No sabían todavía, ¿verdad?, que era una célula. Obviamente después se fue identificando y se logró entender que era una célula, pero a partir de ahí entonces viene este nombre, ¿verdad?, de célula, de celda, ¿ya? Entonces, eso fue una de las primeras imágenes, ¿cierto?, que tenemos de células vegetales en un microscopio, ¿ya? Recuerden que si hablamos de tamaños, nosotros estamos viendo que las células animales y vegetales están entre los 10 micrómetros y los 100 micrómetros. ¿Okay? Acá están. Recuerden que un virus mucho mejor está en el tamaño de nanométrico, ¿sí? Y luego vienen células mucho más grandes, ¿verdad? Por ejemplo, los huevos de rana, 100 milímetros, ¿ok? Pero la mayoría, entonces, de los diámetros de células van a estar entre 0,1 y 50 micrómetros. ¿Qué células podemos observar, ¿cierto?, a nivel de microscopio vegetal? Por ejemplo, acá tenemos una micrografía óptica, ya de células que tienen cloroplasto. Es muy lindo verlo al microscopio. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ver esto en un práctico, ¿cierto? Las células vegetal con los cloroplastos se logran diferenciar dentro de la célula, ¿ya? Acá tenemos una micrografía de electrónica de transmisión, de un microscopio electrónico de transmisión, o TEM, ¿ya? Y podemos diferenciar aún más, ¿cierto?, los organelos que están en esta célula. Y acá tenemos una micrografía de polen, ya, donde el polen, recuerden que es fundamental entonces en la reproducción, ¿cierto?, de las angiospermas. Y también es posible visualizarla ya a nivel de microscopio, pero en un microscopio electrónico de barrido. Yo he observado polen en microscopio ópticos y hay que hacer algunas técnicas para poder ver la envoltura, pero se logran ver, ¿ya? No tan perfecto como esta imagen, pero logramos ver las formas del polen. Son infinitas, tenemos formas triangulares, formas circulares, y eso nos permite, por ejemplo, caracterizar el polen, poder identificar una especie vegetal, ¿ya? Porque son muy característicos de las especies vegetales en sí. Por lo tanto, identificando el polen en alguna muestra, por ejemplo, en propóleo, podemos identificar cuáles son las especies botánicas, las especies vegetales donde va, por ejemplo, el polinizador, ¿ya? Porque va a traer esos polen en específico. Y muchas veces las abejas, por ejemplo, van específicamente a una planta, a pesar de que les quede lejos, ¿ya? Igual vuelan muchos kilómetros, muchos metros, para poder alcanzar esa especie vegetal en particular. Y podemos identificar estos polen en el propóleo, por ejemplo. Bien, ¿qué otras cosas hay que recordar de la célula vegetal? Hay teorías, ¿verdad?, del origen de la célula vegetal, donde se cree que por endosimbiosis, ya, entre una célula eucarionte, ¿cierto?, y una procarionte, que sería el cloroplasto, se empezó, ¿cierto?, a originar entonces esta célula vegetal. Recuerden que los cloroplastos son muy independientes, muy similar, ¿cierto?, a la mitocondria en la célula animal. Por lo tanto, acá tenemos dos organelos que son distintos y independientes, la mitocondria y los cloroplastos. ¿Ok? Entonces ahí se ha hablado de endosimbiosis sucesiva, que permitieron entonces el origen de estas células vegetales, ¿verdad? ¿Qué cosa hay que recordar de la estructura de una? Yo no voy a profundizar tanto acá, chiquillos, porque esto ya es materia que alguna vez las vieron, ¿ya? Y entonces no es tanto de nuestro interés hablar de todas las partes de la célula vegetal, sino que nos vamos a enfocar en algunas. ¿Ok? Entonces, cosas importantes que recordar de la célula vegetal:
tenemos membrana plasmática, ¿verdad? Pero a diferencia de las células animales, ¿verdad? Eucariontes, vamos a tener una pared celular, ¿ya? Importante para dar, ¿cierto?, este soporte que necesitan las células vegetales. ¿Qué más? Vamos a tener una vacuola enorme, ¿verdad?, donde vamos a poder almacenar algunos nutrientes, agua y nutrientes, por ejemplo, sustancias ergásticas o productos del metabolismo celular, ¿ok? Vamos a ver qué tipo de sustancias ergásticas hay, pero también vamos a tener células o moléculas, perdón, moléculas que provienen, por ejemplo, del metabolismo primario y secundario de las especies vegetales. ¿Ok? Vamos a tener obviamente mitocondrias, ribosomas. En este caso tenemos peroxisomas también, retículo endoplasmático liso, el núcleo, ¿cierto?, con su nucleolo, ¿ya? Y ribosomas, aparato de Golgi también. Entonces, ¿qué cosas u organelos son relevantes en estas especies vegetales? Los plastidios, en primer lugar, ¿ya? Recuerden que son organelos, ¿cierto?, propios de las células vegetales. Tienen doble membrana, ¿ya? Una interna y una externa, esa es una característica de los plastidios. Y vamos a poder diferenciar diversos plastidios, ¿ya? El más conocido, obviamente, va a ser el cloroplasto, ¿ok? Que son de coloración verde y son los más importantes para la generación, ¿cierto?, y la funcionalidad de la fotosíntesis, donde se produce la fotosíntesis. Sin embargo, vamos a tener otros tipos de plastidios, ya no solamente el cloroplasto que vemos acá, ¿ok? Hay, por ejemplo, cromoplastos que tienen otro tipo de coloraciones, rojas, naranjas, amarillas. ¿Por qué? Porque en general estos cromoplastos van a almacenar pigmentos, ¿ya? Aquí tenemos el cromoplasto, ¿ok? Pigmentos con muchas veces propiedades antioxidantes, ¿ya? Y que son muy, muy importantes estos pigmentos, por ejemplo, para actualmente la industria cosmética, ¿ya? En la industria cosmética se están utilizando muchos pigmentos antioxidantes para el desarrollo de algunos productos, ¿verdad? Antienvejecimiento principalmente. Hay mucha investigación en esa área. Y también como aporte nutricional, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Leucoplastos, ¿ya? Los leucoplastos, como dice su nombre, ¿cierto?, no tienen color, son incoloros, acá están, ¿ya? Y acumulan sustancias de reserva. ¿Qué sustancias de reserva? Diversas. Hay leucoplastos especializados para almacenar distintas sustancias de reserva. Por ejemplo, los oleoplastos que van a almacenar principalmente lípidos, aquí están. Los proteinoplastos, donde vamos a almacenar principalmente proteínas, y los amiloplastos, donde vamos a almacenar almidón. ¿Ok? Esos son entonces los principales plastidios en una especie vegetal, y obviamente son importantes para el metabolismo y para almacenar sustancias. ¿Ya? Respecto a la fotosíntesis, los cloroplastos obviamente son los más importantes, ¿ya? Los cloroplastos van a almacenar, contienen pigmentación verde, ¿cierto?, que está dada por la clorofila. También presenta dos membranas, ¿ya? Dos membranas externas, sacos internos, ¿ya?, que están rodeados por estas membranas denominadas tilacoides, ¿ya? Tenemos unos sacos entonces internos rodeados por estas membranas que se llaman tilacoides. Importante, porque acá se almacenan los pigmentos clorofílicos, ¿ya? El conjunto de estos tilacoides se va a denominar grana, ¿ok? Entonces esto es lo que se observa como un tamaño mayor, ¿verdad?, en el cloroplasto, es el conjunto de los tilacoides. ¿Qué más hay dentro de este cloroplasto? El estroma, ¿ya? Es un fluido donde se van a almacenar y se van a producir los azúcares, ¿ok? Así que en el cloroplasto obviamente también tenemos almacenamiento de azúcares, porque acá se produce el proceso, ¿verdad?, donde se van a sintetizar estos azúcares, que es la fotosíntesis. Entonces,
el cloroplasto, ¿cierto? Va a estar compuesto por dos membranas externas, sacos internos que se rodean por estas membranas llamadas tilacoides, y los tilacoides van a formar entonces, se agrupan formando estas granas. Bien, el proceso de fotosíntesis, no me voy a centrar mucho acá, lo vamos a recordar simplemente, porque esto ya es conocimiento, ¿cierto?, que ya poseen de cierta forma, y lo pueden complementar con el artículo que les envié, ¿ya? De todas formas, vamos a profundizar quizás la parte de fisiología, algo más de fotosíntesis, para repasar la lectura que hicieron hoy día, donde hablamos, ¿cierto?, de un proceso importante que es el ciclo de Calvin. Pero en la fotosíntesis, ¿qué cosa había que recordar? Tenemos una fase luminosa, ¿cierto? Una fase oscura, ¿ya? En la fase luminosa, ¿cierto? Obviamente que es dependiente de la luz, y es donde nosotros vamos a, ¿cierto?, a transformar, ¿cierto?, el agua más la luz, ¿ya?, en moléculas, ¿cierto?, de oxígeno y ATP. El ATP entonces es fundamental para el ciclo de Calvin, ¿ya? El ciclo de Calvin, entonces nosotros vamos a producir estos azúcares, ¿cierto?, de 6 carbonos principalmente, más agua, ¿ok? Recuerden que todos estos procesos son dependientes, ¿cierto?, de NADP, ¿verdad?, de estos agentes, ciertos reductores que son importantes para el proceso, ¿verdad?, de síntesis de estos azúcares, ¿ya? Como les digo, no nos vamos a centrar acá más que nombrar la fotosíntesis, pero en la próxima clase ahí podemos especificar un poco más sobre los procesos, ¿cierto?, a nivel bioquímico, ¿ok? No es el objetivo de la clase de hoy. Bien, pero recuerden sí que esto se produce en el tilacoide. ¿Qué otras cosas son importantes? La pared celular, ¿ya? Recuerden que la pared celular de las células vegetales tienen una envoltura semirrígida que es capaz de expandirse y crecer, ¿ok? ¿Por qué? Porque la célula, ¿cierto?, va a crecer, se va a diferenciar, además que es capaz de tener, ¿cierto?, y contener grandes cantidades de agua, muchas veces, ¿verdad?, en la vacuola. Por lo tanto, debe tener esta estructura semirrígida. Provee estructuras para el pasaje de materias entre células vecinas, es decir, hay contacto entre una célula y otra, ¿ya? Hay contactos, por lo tanto, tenemos traspasos, ¿cierto?, de información, podríamos decirlo así, porque son principalmente nutrientes entre una célula y otra. Y la constitución de esta célula, de esta pared celular, es principalmente celulosa, ¿ok? La celulosa es un polímero de tipo beta, 1,4, con enlaces 1 y 4, de glucosa, ¿ya? Entonces es un polímero de glucosa. ¿Y cuál es la importancia de esta celulosa? Que nos va a permitir, ¿cierto?, generar entonces esta envoltura semirrígida, ¿ya?, en la pared celular. Tenemos una matriz constituida por polisacáridos, ¿ya? Y acá nosotros podemos diferenciar, por ejemplo, hemicelulosa y pectina, ¿ok? Estos también son ingredientes polímeros que se van a encontrar entonces en esta matriz, además de la celulosa. Podemos encontrar entonces hemicelulosa, pectina, ya, lignina. Vamos a hablar de la lignificación y la importancia en la rigidez y en el soporte, ya, de las especies vegetales. Agua, lípidos, proteínas, enzimas y glicoproteínas, ¿ok? Entonces vamos a tener esta estructura, ¿cierto?, conformada por moléculas de celulosa, que finalmente nos van a dar, ¿cierto?, este soporte, esta constitución de la membrana, y entre ellas obviamente van a haber otras sustancias. Glicoproteínas, por ejemplo, microfibrillas de celulosa. Finalmente la celulosa forma estas microfibrillas que le dan soporte, ¿ya?, a la pared. Vamos a tener pectinas, ¿ya? Y esta hemicelulosa, fíjense que es una cadena un poco más corta, ¿verdad?, pero que también nos va a dar soporte, sobre todo estructura, a la propia celulosa, a las microfibrillas de celulosa. ¿Cuál es la importancia de esto? Que cada una de estas estructuras están conectadas, ya hay interacción entre una molécula con otra para generar esta red firme. Es muy similar a la estructura de nuestra matriz extracelular a nivel dérmico.
en la piel, nosotros, ¿cierto?, tenemos matriz extracelular, y esta matriz está conformada por otras proteínas. Obviamente que no celulosa, ¿cierto?, no hay pectina, pero nosotros, por ejemplo, tenemos colágeno, ¿verdad?, elastina, y todas son características importantes para darle estructura y soporte a la piel. Esas moléculas en la dermis están conectadas. Hay interacción entre una molécula con otra, y molécula con célula también. Por lo tanto, esta estructura, ¿cierto?, de la pared es muy similar en ese aspecto, donde tenemos cierta interacción entre una molécula y otra para poder darle soporte, ¿ya?, a estas microfibrillas de celulosa. La celulosa está compuesta principalmente por siloglicanos, ¿ya?, y glucuronarabinosilanos. Ahí está, el trabalengua de estas palabras. ¿Ok? Entonces son distintos tipos de azúcares. Recuerden que la celulosa es un polímero de glucosa, ya con enlaces 1,4, ¿cierto?, en beta. Acá tenemos, por ejemplo, la estructura, ¿cierto?, de estas microfibrillas en la pared celular. Si la viéramos a nivel de microscopio, se podrían ver como unas líneas, ¿ya?, una tras otra, una al lado de otra, porque forman una verdadera red de soporte, ¿ya? Entonces tenemos las fibrillas de celulosa y microfibrillas al interior de celulosa, y en estas microfibrillas de celulosa vamos a tener una molécula de celulosa. Recuerden, polímero con enlaces en beta 1,4, aquí, ¿cierto? Entonces, este es este polímero importante, ¿verdad?, a nivel celular. De hecho, esto se parece mucho a la estructura del pelo, ¿ya? El pelo también forma, ¿cierto?, estas microfibrillas que dan una estructura, ¿cierto?, más rígida. Entonces representa estas microfibrillas entre el 15 y el 30% del peso seco de las paredes celulares vegetales, ¿ya? Y la celulosa se ocupa, ¿verdad? ¿Para qué se ocupa la celulosa a nivel de producción industrial? ¿Qué conocen ustedes los usos de esta celulosa? Para todos los papeles. Para el papel, ¿cierto? De la industria del papel, importante. Ahora, ¿cierto?, se entiende un poco por qué es tan importante esta estructura de microfibrilla, les da soporte. Entonces tenemos, ¿cierto?, este polímero, ya, que se utiliza, ¿cierto?, para el papel. Hay derivados también de celulosa, por ejemplo, polímeros que sirven para hacer geles. Ya no sé si han escuchado hablar de la carboximetilcelulosa. Son derivados, ¿cierto?, celulósicos que se utilizan para la gelificación, ¿ya? Y se utilizan mucho porque son estas estructuras higroscópicas que generan un gel y nos dan, por ejemplo, estabilidad y viscosidad en las emulsiones, ¿ya? La carboximetil o la hidroxietilcelulosa se ocupan mucho en la industria cosmética. Lo van a ver cuando tengan cosmética. Bien, estructura entonces de la pared, vamos a tener una lámina media, ya acá. Está compuesta principalmente por pectinas que mantienen la célula unida. Recuerden esta interacción de moléculas que les hablo. Siempre hay interacción, molécula-molécula o molécula-célula, ¿ya? Y en este caso, la pectina nos permite, ¿cierto?, mantener a la célula unida, ¿ya? Tenemos una pared primaria, acá, que se encuentra en células en crecimiento. Esta pared primaria se debe diferenciar de la secundaria porque la pared primaria debe tener una mayor plasticidad, es decir, debe tener mayor capacidad de expandirse, ¿ya? Porque está más hidratada y por lo tanto le genera una mayor plasticidad, ¿ya?, en las células en crecimiento. Tiene un alto porcentaje de celulosa y tiene unas punteaduras, ¿ya?, y plasmodesmos. Y la pared secundaria es más gruesa, ¿cierto? Pero la pared secundaria aparece en las plantas, en las células que ya han completado su crecimiento, por lo tanto no necesitan ser tan elásticas o plásticas como la pared primaria, ¿ok? Posee un alto contenido también de celulosa, ¿ya?, y sustancias incrustantes. Son modificaciones estructurales que le dan soporte a la pared secundaria, y eso sí que lo vamos a ver,
¿ya? Es importante reconocer estas estructuras, ¿cierto?, que se incrustan en la pared secundaria porque le van a dar soporte a estas células que ya completaron su crecimiento, ¿ok? Entonces, lámina media, pared primaria, pared secundaria, ambas paredes tienen celulosa, pero la diferencia es que la pared secundaria posee un alto contenido de sustancias incrustantes, que son modificaciones estructurales para poder darle soporte a nuestra célula que ya creció, ¿ok? Ya creció, llegó a un tamaño y ahora solamente necesita soporte. Bien, ¿qué más tenemos? Los plasmodesmos, ¿ya? Los plasmodesmos son canales, ¿ya? Son canales conductores, aquí están, miren, son como unos tubos, ¿ya? Son unos canales conductores que se revisten, ¿cierto?, de membrana citoplasmática, y en su interior existe, ¿cierto?, el retículo endoplasmático, que en este caso se llama plasmotubo, ¿ok? Entonces tenemos plasmotúbulo o desmotúbulo también. ¿Cuál es la importancia de estos desmotúbulos? Ya, miren, fíjense, acá está el retículo endoplasmático, al interior, ¿verdad? Tenemos este tubo que aparece así, realmente es un tubo, ya que se forma entonces en la pared, y vamos a generar entonces traspaso, ya, de sustancias, ¿cierto?, a nivel celular. Acá tenemos otra visión, célula 1, acá célula 2, ¿cierto? Y tenemos estas proyecciones, ¿cierto?, del retículo endoplasmático en estos canales, ¿cierto?, que se van a denominar plasmodesmos, ¿ya? Plasmodesmos. Por lo tanto, estos plasmodesmos nos van a servir para conectar una célula con otra, ¿ya? Importantes para la conexión, ¿cierto?, y la comunicación entre células. Dame un segundo que veo el chat con un... Ahí. ¿Discrimina sustancias? Santiago pregunta. Si te refieres a tamaños o tipos de sustancias. Sí, claro que no va a poder, ¿cierto?, atravesar cualquier tipo de sustancia. Van a tener que tener tamaños adecuados, ya, que les permitan atravesar por estos canales, ¿ok? Fíjense que el tamaño en sí no me sé en nanómetros, pero por ejemplo en esta imagen, acá nos muestran una sección, ¿cierto?, de esta célula, donde aparece que, por ejemplo, esta sección solamente mide 100 nanómetros, por lo tanto, esta sección debe medir como 10 veces menos la sección del túbulo. Entonces, hay discriminación por tamaño. Generalmente van a ser moléculas un poco más acuosas, ¿ya? Porque tenemos que tener sustancias, ¿cierto?, que estén solubilizadas, ¿cierto?, en este contenido que va a atravesar, ¿cierto?, o de contenido de citosol principalmente, ¿ya? Pero sí, hay esa discriminación, ¿ya? Principalmente por tamaño, y siempre van a ser importantes las características de liposolubilidad o hidrosolubilidad de una molécula, ¿ok? A nivel entonces de reserva, de traspaso a nivel celular vegetal. Es por eso que tenemos también distintos lugares de almacenamiento, son especializados para cierto tipo de moléculas, porque algunas son mucho más liposolubles, ¿verdad?, lipofílicas, otras son más hidrosolubles, así que la célula en general vegetal necesita de estos espacios, ¿cierto?, para poder almacenar distintos tipos de estructuras, y además necesita, ¿cierto?, estos canales para poder transmitirse cierta información, ya sea del metabolismo, ¿cierto?, o a nivel hormonal también. En este caso, debería ser bidireccional, ¿ya, Santiago? Sí, la conexión entre ambas células debería ser bidireccional. Luego vamos a ver que en el transporte, ahí sí vamos a tener canales especializados que van de un lugar a otro en solo una dirección, ¿ya? Pero son estructuras más grandes, cuando hablamos de transporte, por ejemplo, desde la raíz hacia las hojas,
¿ya? Ahí en general tenemos dos tipos de estructuras que nos van a permitir generar, ¿cierto?, este transporte en solo una dirección. Ya, y ahora sí, nos vamos a enfocar entonces, lo demás es casi introductorio, chiquillos, no da para mucho estudiar sobre la citología de la célula, así que solamente mencioné cosas relevantes para que recuerden un poco, ¿cierto?, que existe esta pared primaria, secundaria, y vamos a ver entonces estas modificaciones de la pared celular. Esto sí es importante porque las modificaciones de la pared celular nosotros las podemos observar ya a nivel de microscopio y hay reacciones de identificación para observar, por ejemplo, estas modificaciones, ¿ya? Así que vamos a ver entonces procesos de lignificación, suberificación, cutinización, serificación y mineralización, y que son procesos que ocurren de dos formas. Uno se llama incrustación y el otro se llama acrustación o adcrustación. Ya lo vamos a ver, también tienen otros nombres, ¿ok? Así que ahora nos vamos a enfocar en estas modificaciones importantes de la pared celular que nos van a dar, ¿cierto?, distintas características y propiedades a la célula. Entonces, los procesos de modificación, ¿cuáles son? Uno de estos procesos es la aposición o adcrustación. Yo siempre le digo aposición porque me enredo menos en decirlo. Ya, si cualquiera de los dos está bien. En este caso, con la aposición, las sustancias que se van adicionando ya a la pared, recuerden que se van incrustando o depositando, ya se acumulan entonces sobre la pared celular, capa a capa, por fuera o por dentro, ¿ya? Recuerden que les mencioné que la pared secundaria, ¿cierto?, es la que va a tener estos procesos de modificación celular, ¿ok? La pared primaria está en células que se están desarrollando todavía y necesitan, ¿cierto?, ser más plásticas. En este caso, pared secundaria, necesitamos entonces que generemos un mayor soporte, ¿ya? Y además hay acumulación de sustancias, ¿ya?, que se van entonces depositando en la pared secundaria. El otro proceso es la incrustación o intususcepción, ¿ya? En este proceso, la intercalación de nuevas partículas ocurre entre las que ya existen en la pared, ¿ya? Miren, acá tenemos entonces, por aposición, fíjense, se van depositando una encima de otra. Recuerden que acá dice se depositan por acumulación de material, capa por capa. Entonces se vería el 5, ¿cierto?, encima del 4, luego viene el 3, el 2, el 1. ¿Ya? Entonces se depositó primero esta, luego se depositó el 2, luego se depositó el 3, el 4, el 5. Es capa por capa. ¿Ok? Ese es el proceso de aposición. Recuerden que son formas de deposición de moléculas en la pared celular. Y el proceso de intususcepción o incrustación es una intercalación. Es decir, por ejemplo, tenemos acá esta molécula, ¿cierto? La primera, la 1. Esta. Luego, ¿cierto? Viene la 2, aquí, pero ya se empiezan a intercalar. La 3, por ejemplo, la 3 va a pasar acá, pero después, por ejemplo, la 4 por debajo de la otra, y así, ya van generando una red casi como un tejido, porque se intercalan una con otra, ¿ya? Entonces, en este proceso de intususcepción ocurre intercalación de partículas, de nuevas moléculas, entre las que ya existen en la pared, ¿ya? Entonces generamos casi como un tejido. Bien. ¿Cuál es la función, cierto, de este tipo de modificaciones? Por ejemplo, la intususcepción aumenta resistencia a la compresión, ¿ya? En realidad ambas van a tener un efecto de soporte y de resistencia, ¿ya? Incrustación de la matriz o fase amorfa con sustancias que van a endurecer la pared, ¿ya? Por ejemplo, la lignina y compuestos minerales, ¿ok? Entonces, esta incrustación, ¿cierto?, de estas moléculas, como la lignina, algunos compuestos de origen mineral, van a generar entonces una matriz con mucha mayor resistencia a la compresión. Esa es la idea de generar entonces este tipo, ¿cierto?, de modificación de la pared. Bien,
Uno de los procesos más comunes ya de estas modificaciones de la pared secundaria es la lignificación. La lignificación ocurre por incrustación de lignina, ¿ya? La lignina es un polímero, pero en este caso el polímero de lignina tiene monómeros de ácidos fenólicos, ¿ya? Ese es el origen de la lignina, polímero de ácido fenólico. ¿Qué va a hacer la lignina? Va un poco a reducir la extensibilidad de la pared. Recuerden que la vamos a hacer cada vez menos plástica, entonces va a tener menos capacidad, ¿cierto?, de expandirse. Aumenta la resistencia mecánica, importante, y la degradación química y enzimática. Entonces estamos generando una protección, ¿ya?, que nos va a permitir generar resistencia mecánica, por ejemplo, en las especies vegetales, ¿cierto?, leñosas, donde, por ejemplo, tienen un clima con mucho viento, sí o sí van a necesitar, ¿cierto?, esta resistencia mecánica, ¿ya? Y vamos a impedir el intercambio entre el medio intra y extracelular, es decir, estamos realmente generando una barrera, ¿ok?, entre el medio intra y extracelular. Ya, por ejemplo, una especie vegetal que tiene proceso de lignificación es la pera. ¿Ya? Acá nosotros entonces, si nosotros hacemos tinciones, ya vamos a ver estas tinciones al final de la clase de histología, estas tinciones nos van a teñir la lignina principalmente de un color rojo. Entonces vamos a ver todas las lignificaciones con esta coloración, ¿ya? Con esta coloración roja de la lignina. Recuerden que esto va a estar al lado de la pared primaria, ¿ya? Son procesos entonces, en este caso, modificación de la estructura secundaria, ¿cierto? Pero obviamente contacto con las paredes primarias, ¿ya? Y acá tenemos la pared secundaria lignificada. Fíjense que es muy gruesa. Ya tenemos engrosamientos, ya que nos van a permitir entonces estas estructuras, ¿cierto?, con mayor resistencia mecánica. Bien. Suberificación. La suberificación es otro proceso de modificación de la pared, ¿ya? Y en este caso ocurre, fíjense acá, era por incrustación de lignina, es decir, intususcepción, ¿ya? Recuerden, esto aumenta mucho más la resistencia mecánica, ¿ok? Porque estas moléculas, ¿cierto?, se van a empezar a incrustar en la matriz, ¿cierto?, que ya existe, la estructura de la pared ya existente. Entonces la lignificación ocurre por intususcepción o incrustación. Bien. La suberificación ocurre por acrustación o adcrustación. Ahí me faltó la D. ¿Ya? De suberina. En este caso es otro tipo de polímero. Fíjense que en general vamos a hablar siempre de polímeros, ya que van a tener entonces esta propiedad, ¿cierto?, de generarse, de depositarse en la pared. Entonces tenemos adcrustación de suberina, y la suberina es un polímero, en este caso, de ácidos grasos y ceras, ¿ya? Entonces es súper hidrofóbico, ¿ya? Porque es de ácidos grasos saturados e insaturados más ceras, ¿ok? ¿Qué pasa entonces en esta suberificación? Las células de suber, ya suberificadas, forman un tejido protector. Es de protección y también de cicatrización, es decir, muchas veces cuando estas especies leñosas tienen una herida, ya una incisión, se forma el corcho, ¿ya? O suber. También genera protección mecánica y va a impedir el paso de agua y metabolitos, ¿ya? Hay especies que son características por la producción de suber, por la suberificación, ¿ya? Y ese es el alcornoque, ¿ok? El alcornoque o Quercus suber, desde ahí entonces se comenzó el estudio, porque desde ahí se observó, ¿cierto?, el corcho a nivel microscópico. Y el alcornoque entonces es una de las especies que mayor produce, ¿cierto?, este suber o corcho, ¿ya? En general lo cortan, fíjense, este árbol, ¿cierto?, de Quercus, lo cortaron
porque se extrae el corcho, se utiliza, ¿ya? Entonces, ahí ustedes pueden ver cuán engrosado puede estar este corcho. Así que, importante entonces la subverificación. Acá, por ejemplo, vamos a tener un corte histológico donde el suber, recuerden que el suber es hueco. Son células simplemente de pared secundaria que queda, ¿cierto? Pared secundaria engrosada, es hueco y solamente, ¿cierto? Vamos a tener tinción en la pared alrededor, pero por dentro es hueco. Así que aquí podemos identificar, por ejemplo, que existe suber. ¿Ya? Por eso dicen cabeza de alcornoque, porque realmente, ¿cierto? No hay nada, es hueco. Ah, Santiago dice, hay temporadas para la extracción del corcho. Hoy no estoy segura ahí, Santiago. Te mentiría si te digo si hay una fecha en particular. No sé si alguien lo sabrá o tendrá ese dato. No lo sé. Si alguien lo tiene, lo comparte. Podríamos buscarlo después. Bien. Otro proceso importante es la cutinización, ¿ya? Esta ocurre por dos procesos, por incrustación o por adcrustación, ¿ya? Y en este caso es de cutina. La cutina es un compuesto graso, tiene entonces propiedades hidrofóbicas, es similar a la suberina, ¿ya? La cutina entonces tiene diversos componentes que tienen estructura de compuestos grasos, es decir, con cadenas, ¿cierto?, grandes de carbonos. Uno de esos compuestos, por ejemplo, es el docosanol. ¿Ya? El docosanol es un compuesto entonces que forma parte de la cutina, es un ácido graso, ¿ya? Que tiene propiedades incluso antivirales, se ocupa en algunas pomadas. ¿Ya? Pero el docosanol, si ustedes lo encontraran, por ejemplo, en el análisis químico de una especie vegetal, le está diciendo que esa planta probablemente, ¿cierto?, tenga procesos de cutinización. ¿Ok? En este caso ocurre obviamente en tejidos que se quiere evitar la pérdida de agua, ¿ya? Porque la función principal de la cutina, ¿ok?, va a ser evitar la excesiva evaporación del agua. También evita la entrada de agua a los tejidos, así que en células vegetales de las hojas, por ejemplo, se encuentra principalmente la cutina, ¿ya? Recuerden que las hojas, no es que las hojas reciban agua desde la hoja, ¿cierto? El agua, ¿cierto? Van a existir estructuras de transporte en las plantas vasculares para poder llegar, ¿cierto?, desde la raíz hacia las hojas con estos nutrientes y el agua. Y muchas veces en los climas que son muy áridos, ya donde hay poca reserva de agua, nosotros necesitamos proteger a la planta, ¿cierto?, a las hojas para evitar la evaporación del agua. Y por lo tanto aquí, por ejemplo, en el aloe vera, van a encontrar, ¿cierto?, un alto porcentaje de cutinización en sus hojas, ¿ya? También otorgan protección mecánica. Por eso, ¿cierto?, estas hojas son bastante duras, porque tienen estas modificaciones de la pared secundaria que le van a dar protección mecánica y además evitar evaporación de agua, ¿ya? También es una barrera contra la radiación lumínica. Si estamos en un ambiente árido con una alta radiación ultravioleta, necesitamos, ¿cierto?, controlar ese efecto de la radiación, ¿cierto?, para que no sea tan excesivo y no afecte en el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Así que, cutinización. Acá, por ejemplo, vamos a tener, en esta fotografía, se podría observar la cutícula al exterior, ¿ya? Acá. Recuerden, va a ser de características hidrofóbicas principalmente porque está conformada por compuestos grasos, ¿ya? Como el docosanol. Ya. La cutícula entonces tenemos una capa cuticular y también podemos formar una membrana, ¿ya? Todo este conjunto se va a conocer como membrana cuticular. El otro proceso importante es la serificación. La serificación también va a ocurrir por incrustación
y acrustación o adcrustación de ceras, ¿ya? En este caso, de ceras de células cutinizadas. Ya tienen el proceso de cutinización, ¿ya? Hay ceras intracuticulares y ceras epicuticulares. Ambas ocurren por distintos procesos. Intracuticular por incrustación y epicuticular por adcrustación. Función de la cerificación similar a la cutina, pero potenciado, ¿ya? Es decir, evitar la excesiva evaporación y entrada de agua, además evitar la entrada de microorganismos, por lo tanto, la cera nos protege ya del medio externo y de algunos patógenos, otorga protección mecánica también, y es una barrera también contra la radiación ultravioleta, ¿ok? Así que, en general, especies vegetales que estén expuestas al sol por el clima, ¿cierto? Donde se encuentren, la zona geográfica donde estén, donde haya altas temperaturas, van a tener los procesos sí o sí de cutinización y cerificación, ¿ya? Por ejemplo, esta planta que se llama taro, ¿ya? O Colocasia suculenta. Creo que esta la podrían encontrar a nivel del desierto. Bien, entonces acá tenemos, ¿cierto? La epidermis, célula de la epidermis, la capa cuticular encima, ¿ya? Y encima de la cutina vamos a tener, ¿cierto? Este depósito de ceras. Recuerden, puede ser intracuticular, este depósito de ceras, o epicuticular sobre, ¿ya? Ahí nos va a dar una estructura súper hidrofóbica, es decir, el agua acá jamás va a poder entrar, ¿cierto? Si tenemos estos procesos de cerificación. También si hay exceso de lluvia, por ejemplo, exceso de lluvia, también necesitamos una protección en la hoja para evitar, ¿cierto?, que esa agua externa dañe, ¿cierto?, las hojas. Así que no solamente en lugares áridos, sino que también en lugares con excesiva lluvia, con excesivos vientos también. Y el último proceso es este que se llama mineralización. La mineralización ocurre por ambos procesos, se incrustan o acrustación de compuestos inorgánicos. En general, estos minerales que van a encontrar, por ejemplo, ya en las hojas, se van a encontrar con minerales de sílice o de carbonato de calcio, ¿ya? En este caso, por ejemplo, vamos a tener que los de carbonato de calcio, estos cristales, se van a llamar cistolitos. Y fíjense que se van a observar así en la estructura. Si hiciéramos, por ejemplo, un corte transversal de una hoja de ficus, podríamos ver este tipo de mineralización ya de carbonato de calcio, por ejemplo. Fíjense que acá vamos a tener la cutícula, acá el pedúnculo. Este pedúnculo está compuesto de celulosa, y este pedúnculo nos va a ayudar a sostener este cistolito, ¿ya? Este cistolito. Entonces hay un espacio que se llama litocisto, que es este espacio, ¿cierto?, alrededor del cistolito, y entonces van a encontrarlo de esta forma, ¿ya? Los cristales. Miren acá, por ejemplo, acá tenemos unos pelos, ya vamos a ver estos pelos también que tienen un nombre especial, ¿ya? Estos pelos, y fíjense que en la base también encuentran minerales, ¿ya? Así que esto también es observable a nivel de microscopio. Si hiciéramos cortes transversales de hojas caracterizadas por el proceso de mineralización, vamos a tener entonces estas fotografías donde pueden observar ustedes entonces los cistolitos. Bien. Eso respecto entonces a estas modificaciones ya de la pared, y en general, como pudieron observar, van a ser para darle estructura, ya darle estructura a nuestra pared celular. Bien, ¿qué más tenemos? Vacuola. Ocupan alrededor del 90% de las células, ¿ya? Extraen sales del citoplasma y sirven como un centro detox casi, ¿cierto? De desintoxicación contra sustancias nocivas, ¿ok? Ayuda entonces a la descomposición de grandes moléculas, regulación, ¿cierto?, de concentraciones de sales, entre otras cosas. La idea de la vacuola, ¿cierto?, es que sirva como almacenamiento de iones.
ayudando a mantener entonces la forma de la célula. Recuerden que necesitamos mantener esta estructura, ¿cierto? Y con la vacuola nosotros podemos generar una presión ya osmótica, gracias a la presión osmótica, ¿cierto? Del interior, podemos generar, ¿cierto? Esta presión en el resto del citoplasma contra la pared y mantener la forma y la estructura, ¿ya? De nuestra planta. ¿De qué se compone la vacuola? Sustancias ergásticas o estas sustancias, ¿cierto? Del producto del metabolismo celular. Pueden ser sustancias de reserva, de desecho, otras que se acumulan, que se excretan. Y cuando hablamos de metabolismo celular, hay que diferenciar dos tipos de metabolismo. Uno es el metabolismo primario, que es el que da origen, ¿cierto? Por ejemplo, a la fotosíntesis. Azúcares, aminoácidos, ácidos grasos, que son fundamentales para el crecimiento, ¿cierto? Y la supervivencia. Más que la supervivencia es el crecimiento de la planta, ¿cierto? Y que se mantenga viva. Y el metabolismo secundario son sustancias que se acumulan y su función no es principalmente de nutrición, ¿verdad? No es para el crecimiento de la planta, sino que puede ser de protección, ¿ya? Frente a las condiciones climáticas, frente a, por ejemplo, a patógenos externos, entre otras cosas, ¿ya? De hecho, el metabolismo secundario lo vamos a ver en extensión cuando pasemos, ¿cierto?, a farmacognosia. Ahí es donde vamos a ver todos estos compuestos que provienen del metabolismo secundario, que se van a ir acumulando y tienen distintas funciones, ¿ya? Y acá tenemos unos ejemplos de metabolismo primario principalmente, donde tenemos, ¿cierto?, almidón, por ejemplo, y los cristales de oxalato de calcio, ¿ya? Estos son resultados de procesos metabólicos y son observables, ¿ya? Por ejemplo, a nivel de microscopio es súper fácil observar los tipos de almidones. Y cada almidón, ¿cierto?, estas sustancias de reserva, tiene su propia estructura. Es decir, si ustedes vieran, por ejemplo, esta estructura como con anillos concéntricos, es característica de la papa, ¿ya? Entonces el almidón de papa tiene esa estructura como de una concha y se observa hacia al microscopio. El maíz, por ejemplo, tiene esta estructura con estas fisuras, ¿cierto?, al medio, y también se observa en el microscopio de esta forma, ¿ya? Otras especies vegetales van a tener algunos cristales de distintas formas, por ejemplo, estas puntiagudas que se llaman drusas, estos estiloides que son como una punta, ¿ya? Como prismas o rafidios que son como pura aguja. Y finalmente, esto también nos va a ayudar a generar una caracterización de las especies vegetales, ¿ya? Porque muchas de ellas se van a caracterizar, por ejemplo, por este tipo de almidón o por concentrar, ¿cierto?, este tipo de cristales, etcétera, ¿ya? A nivel botánico, por ejemplo, podríamos hacer un análisis ya de alguna especie vegetal y caracterizar los cristales que tiene, los almidones que tiene, si tiene procesos de mineralización, si hay procesos de serificación, etcétera, ¿ya? Así que en realidad todas estas modificaciones van a servirnos para caracterizar e identificar especies vegetales, ¿ya? Además de entender, obviamente, cuáles son estas modificaciones debido a el clima en el que se encuentran, ¿ya? Porque muchas veces esa es la razón, ¿ya? De por qué se producen estos tipos de modificaciones, ¿ok? Bien. Eso respecto entonces a las células y a las modificaciones de las paredes secundarias. Consulta, chiquillos, dudas para pasar a la otra clase y alcanzar a ver algo de eso, que no nos quede tan pendiente. Ya. Continuamos entonces, chiquillos, con la otra parte. Recuerden que hasta la 11:40 tenemos media horita, un poquito más para pasar a la otra clase y quedamos donde quedamos, ¿ya? Ay, detuve la... Quedamos donde quedamos nomás. Yo en la virtualidad no me voy a estresar tanto porque muchas veces uno va más rápido o más lento, va a depender del día, de las preguntas que se hagan. Así que
Si no alcanzamos a ver una clase completa, la dejamos para la próxima, o en último caso, yo puedo grabar cápsulas, ¿ya? Para que ustedes después lo estudien en caso de que estemos muy atrasados. Bien, voy a abrir entonces la clase, es la 4. Ya. Bien. Se escucha mejor así, ¿cierto? Porque estando en la sala era muy incómodo. Era horrible. Sí, ¿cierto? No, sí, igual yo, aparte chiquillos que era muy incómodo estar en la sala porque estaba como que uno no sabe dónde ponerse, si te pones cerca de la pantalla para manejar el puntero, o sea, como el mouse, uno quedaba así como chueca, entonces no, era muy complejo. Bien, clase 4 entonces, histología, ¿ya? Ahora vamos a hablar un poco de los tejidos que son importantes entonces para estas especies vegetales, para las plantas, y que van a tener distintas funciones, ¿ya? Las plantas vamos a diferenciar como tejidos un sistema dérmico, tienen un sistema dérmico que consiste en la capa protectora externa del tejido, ¿ya? En nuestro caso, por ejemplo, nuestra piel tiene muchas capas igual y cumple función de barreras. Ya nosotros la capa más externa es la epidermis, ¿cierto? Y particularmente el estrato córneo. El estrato córneo es el que nosotros tenemos de barrera externa y esa es su función, ¿ya? En este caso se llama tejido dérmico. ¿Qué más tenemos? El tejido vascular, acá, ¿ya? El tejido vascular contiene tejidos que conducen aguas, minerales y nutrientes. Por lo tanto, estos tejidos, ¿cierto? Estamos hablando particularmente de las plantas vasculares. Recuerden de esa clasificación, ¿cierto? Que hablamos en la parte de taxonomía. Ya, acá nos vamos a centrar en las plantas vasculares, porque tienen estos sistemas de conducción, ¿ok? Donde conducen agua, minerales o nutrientes. Y diferenciados, ¿ya? Y el sistema de tejido fundamental, acá, fundamental, que suele ubicarse entre los dos tejidos anteriores, es decir, entre la dermis, tejido dérmico, y el tejido vascular, ¿ya? Aquí es donde vamos a tener el origen, ya, de varios tejidos, por eso se llama fundamental. Bien. ¿Qué tejidos en particular podemos diferenciar? Epidérmico, ya en la parte dermis más externa, ¿cierto? También vamos a tener un tejido que va a tener función protectora igual que nuestra epidermis, ¿ya? Así que vamos a llamarle tejido epidérmico. Es una función protectora de las hojas y los tallos jóvenes. Ahí es donde ustedes van a diferenciar, ¿cierto? Este tipo de tejido epidérmico. Tenemos tejidos, ¿cierto? Fundamentales como el parénquima. El parénquima fotosintético o de almacenamiento, ¿ya? Por ejemplo, en los tubérculos, en las hojas, donde haya que almacenar algo, vamos a tener tejido parenquemático, ¿ya? Tenemos tejido de crecimiento, que es el meristemo, ¿ya? Este tejido de crecimiento en general se va a encontrar, por ejemplo, a nivel apical, por ejemplo, aquí en los ápices de las raíces y también en los ápices de los tallos. Es donde vamos a generar las prolongaciones o elongaciones de nuestra planta, ¿ok? Ahí entonces ustedes encuentran meristemos. Tenemos entonces estos que vienen, ¿cierto?, de las modificaciones estructurales, como el tejido conductor, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata ese tejido conductor. Hay dos tipos, uno que se llama floema y otro xilema, y se encuentra al interior, por ejemplo, de los troncos y tallos y también en los nervios de las hojas, porque este tejido conductor nos va a permitir transportar cierto agua, por ejemplo, desde la raíz hacia las partes aéreas. Y el suber. Ya recuerden que en estas estructuras, sobre todo con crecimiento secundario, vamos a generar suberificación ya como función protectora. En raíces viejas, por ejemplo, en troncos muy viejos, en general van a encontrar suber. Y otros especializados en suber, ya como el alcornoque. ¿Okay? Pero el suber se puede encontrar en tallos y raíces viejas también.
Respecto al tejido meristemático, recuerden, meristemo, tejido de crecimiento, ¿ya? Viene de la palabra meristos, que es de división, dividido. ¿Por qué? Porque como es de crecimiento, hay células en constante división, ¿ok? Están entonces en constante mitosis. No hay diferenciación celular, ¿ya? Recuerden que solamente estamos generando prolongación de la planta, crecimiento de la planta. Por lo tanto, tenemos tejidos con células no diferenciadas, ¿ya? Está en las raíces y en los tallos. Recuerden que lo encontramos, ¿cierto?, en los ápices de raíces y tallos. Y su función es formar los tejidos adultos, ¿ya? Podemos tener crecimientos abiertos, que no es definido, crecimiento primario, que es el crecimiento en longitud, ¿ya? Y el crecimiento secundario, que es en grosor, ¿ya? En diámetro. Podemos diferenciar entonces esos tipos de crecimiento. Acá hay un esquema que es súper bueno para entender el origen, ¿cierto?, de estos tipos de tejidos. Recuerden que los meristemos apicales, ¿cierto?, vamos a tener de crecimiento de elongación acá, apicales en el vástago, por ejemplo, en las yemas, ¿ya?, de los tallos. Y meristemos laterales, que nos van a ayudar a generar grosor. Uy, ahí, para aumentar diámetro, ¿ya? Y tenemos meristemos apicales, pero en la raíz, entonces prolongamos las raíces. ¿Ok? Prolongación de los tallos, prolongación de las raíces o prolongación, ¿cierto?, diámetro, es decir, en los meristemos laterales. Bien, localizaciones entonces vamos a tener a nivel de embrión, a nivel apical, intercalar y laterales. ¿Qué tipo de meristemos vamos a encontrar acá? Por ejemplo, meristemos apicales, meristemos primarios. Estos meristemos, o sea, este origen de meristemos, ¿cierto?, nos va a dar origen a este tipo de meristemo que se llaman procambium, protodermis, meristemos fundamentales. Cada uno de estos meristemos, ¿cierto?, que tienen origen en los meristemos apicales o en el meristemo primario, ubicado en el embrión o ubicado en las zonas apicales, ¿cierto?, van a producir distintos tejidos, ¿ya? Entre ellos, importante, por ejemplo, los que provienen de los meristemos primarios, ¿cierto?, como el procambium, y el procambium nos va a dar origen al xilema y floema primario. Vamos a hablar del floema y xilema, pero estos son tejidos conductores, ¿ya? Vasculares. Con el xilema y floema nosotros vamos a hacer transporte, ¿ya?, de agua o nutrientes. Entonces, el xilema y floema primario provienen del procambium del meristemo primario, ¿ok? Tenemos también xilema y floema secundario, pero estos provienen de los meristemos secundarios, ¿ya?, a nivel lateral, no apical, sino que lateral. En grosor, recuerden, grosor o diámetro lateral, ¿ya? El xilema y floema secundario vienen del cambium vascular, a diferencia del xilema y floema primario que vienen del procambium, ¿ya? La epidermis provienen de la protodermis, ese es su meristemo, y el sostén del parénquima, ya recuerden este tejido parenquimático y también de sostén, provienen de los meristemos fundamentales. Luego tenemos otros tejidos, ya, por ejemplo, otros tejidos parenquimáticos, ¿ya? Y tejidos, por ejemplo, como la peridermis, que la van a encontrar del cambium suberoso, es decir, estos crecimientos secundarios, ¿ya? Crecimientos secundarios de grosor, de diámetro, también nos van a originar la peridermis. ¿Ok? Entonces, esa es la idea de entender, ¿cierto? La localización, sobre todo enfocarse si es apical o lateral, meristemos primarios, meristemos secundarios. ¿Qué meristemos están a nivel primario? Procambium, protodermis, meristemo fundamental. ¿Qué meristemo observamos a nivel secundario? Cambium vascular, cambium suberoso, por ejemplo, ¿ya? Y a partir de estos meristemos producimos tejidos. ¿Qué tejidos? Xilema y floema primario, xilema y floema secundario, y otros, ¿ya? Por ejemplo, como la epidermis, parénquima y peridermis.
Y finalmente tenemos la función de cada uno de estos tejidos, ¿ya? Obviamente que los que provienen de los meristemos apicales, ¿cierto? Van a tener crecimientos en longitud o crecimiento primario. Recuerden, crecimiento en longitud son proyecciones, tanto en la parte aérea, ¿cierto? Como en la raíz. Tenemos crecimientos también en longitud, crecimientos primarios, ya como el tejido parenquimático del meristemo intercalar, y crecimiento en espesor, recuerden, en grosor, en diámetro, que es el crecimiento secundario, ¿verdad? Que provienen de los meristemos laterales o secundarios. Ese es el origen, ¿ya? De los diversos tejidos entonces que vamos a ir viendo. Lo más importante que vamos a analizar en la clase, claramente no vamos a llegar hoy día creo a eso, pero vamos a ver, ¿cierto? El xilema y floema. Eso debe quedar súper claro cuál es la función de cada uno, ¿ya? Acordarse entonces de este esquema cuando estudien, de dónde provienen cada uno de estos tejidos, ¿ya? Y su función, si va a ser de longitud o va a ser crecimiento en espesor, ¿ya? Eso es. Está súper bueno yo creo este esquema porque nos ayuda a entenderlo, porque si no lo viéramos a nivel esquemático sería súper difícil entender de dónde proviene cada cosa. Ya, acá hay otro esquema entonces, ya, por ejemplo, tenemos los meristemos apicales, ya, por ejemplo esto es una yema, ya, ¿de dónde vienen? Esto, es una yema, ya, apical. De acá entonces vamos a tener meristemos primarios, ¿cierto? Crecimientos en longitud. Protodermis, meristemos fundamentales, procambium. De la protodermis entonces originamos al tejido primario epidermis, ¿ya? Que está en el tejido dérmico. Meristemos fundamentales, ¿como cuáles? Como el parénquima, el colénquima, el esclerénquima. Estos tres son tejidos fundamentales, ¿ya? Y el procambium nos va a dar origen al xilema y floema, pero primario, no se olviden de eso, primario, y esto es tejido fundamental, o sea, vascular, perdón. ¿Ok? Entonces tenemos origen tejido dérmico, tejido fundamental y tejido vascular a partir de los meristemos primarios. Crecimientos en longitud, recuerden, meristemo apical es el origen. Luego tenemos también meristemos secundarios, ¿ya? Podemos tener entonces crecimiento secundario, recuerden. Hay estructuras, tejidos, que van a tener entonces crecimiento secundario. ¿Cuál es crecimiento secundario? Por ejemplo, el suber, ¿ya? O cambium suberógeno y cambium vascular. Este meristemo secundario nos va a dar origen a tejidos secundarios. Ya lo vimos, ¿cierto? Anteriormente, meristemos secundarios, xilema y floema secundario o peridermis, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que el cambium suberógeno nos va a dar origen al corcho o suber, y el cambium vascular al xilema y floema secundario. Y en este caso es un tejido mecánico, ¿ok? Por lo tanto, acá ya unimos, ¿verdad?, el origen primario con secundario, y algunas estructuras, es decir, algunos tejidos primarios pueden tener crecimiento secundario, ¿ya? Originando el suber, originando el xilema y el floema secundario con fusión mecánica, ¿ya? Ahí entonces tenemos un resumen para unir un poco, ¿cierto?, estos tejidos que tienen ambos tipos de crecimiento. ¿Cierto? Estructuras que crecieron en longitud y luego pueden crecer, ¿cierto?, en diámetro o grosor. Bien. Tejido dérmico. Epidermis en las partes aéreas, ¿ya? Recuerden, proviene del meristemo primario, en la capa más externa de las hojas y tallos en crecimiento, ¿ya? Por lo tanto, en un corte histológico, la capa más externa es la epidermis, igual que nuestra piel, ¿ya? Su función es controlar intercambios de gases, es decir, gases que provienen, ¿cierto?, y que van a participar en la fotosíntesis, y también función de transpiración, ¿ya? Está constituida entonces, si yo les digo que tiene función a nivel fotosintético, ¿qué organelo o qué estructura deberían encontrar, ¿cierto?, en la epidermis? Los estomas, ¿ya?
estructuras, los estomas. Porque los estomas, ¿cierto?, nos van a permitir generar, ¿cierto?, estos intercambios de vapor de agua, ¿ya? Y también de gases, ¿ok? Entonces, los estomas deberían estar ubicados en la epidermis. También podemos encontrar algunos tipos de pelos, ¿ya?, que se llaman tricomas, en este caso, pelos glandulares. Vamos a hablar de ese tipo de estructura, ya de tejido. Entonces, epidermis más externo, origen meristemo primario, se encuentra en hoja y tallo, capa más externa, y está compuesta por células epidérmicas típicas, como estas, ¿cierto?, que son las que vemos acá, y además estructuras como los estomas y los tricomas. ¿Ya? Los estomas, ya vamos a verlo. Por ejemplo, acá en nuestra dermis, ya miren. En esta estructura tenemos la estructura, ¿cierto?, más externa, que es la epidermis, ¿ya? Pero el tejido dérmico, ¿cierto?, es todo esto. La epidermis, las células típicas son las que están al exterior, las más externas, ¿ya?, que son las que vemos acá. Pero vamos a encontrar otra estructura, ¿ya? Esto sigue siendo epidermis, ¿ya? Y los estomas en general están ubicados acá abajo, ¿ya? Acá. Vamos a ver ya estos parénquimas que se encuentran. Pero recuerden, estructura importante entonces, células típicas, parte más externa, y también estomas. Ahora, células típicas que se encuentran en la epidermis son células vivas pero que no tienen cloroplastos. Por lo tanto, en un corte histológico donde vean epidermis, no deberían ver pigmentación ni coloración en las células típicas. ¿Ya? Son estas. Recuerden, no tienen coloración. ¿Ya? Tampoco dejan espacios intercelulares. Hay una al ladito de la otra porque generan una barrera, ¿ya? Y presentan gran resistencia mecánica. Por lo tanto, en las células típicas, ya por ejemplo acá tenemos epidermis interior, epidermis superior, podrían ustedes generar tinción y ver si hay cutinización o serificación. ¿Ya? Acá se va a producir la cutinización o la serificación. ¿Por qué? Porque necesita resistencia mecánica. ¿Ya? Los estomas. ¿Qué pasa con los estomas? Son estas estructuras que se conforman, están constituidas por dos células oclusivas. Acá hay una, esta y esta. Estas son las células oclusivas, ¿ya? Y que delimitan el ostiolo o este poro interno. ¿Ya? Acá, célula oclusiva, ¿cierto? Al interior tenemos vacuola, cloroplastos, y al interior, ¿cierto?, nos va a quedar un poro. Esa función, ya, esta estructura, nos va a permitir regular el intercambio de gases y vapor de agua, ¿ya? Por lo tanto, se van a encontrar principalmente en la epidermis inferior de las hojas, ¿ya? Acá, si ustedes visualizaran este tejido, tendrían que determinar dónde se encuentra la epidermis superior e inferior, y probablemente donde vean los estomas sea la epidermis inferior, ¿ya? En general se abren, ¿ya? Ellos están regulados por distintos factores. Entre ellos, absorción de agua por las células oclusivas, estas, ¿ya? Aumento de niveles de CO2, y esto tiene que ver con la fotosíntesis, y la presencia de luz, lo mismo, ¿ya? Por lo tanto, son estructuras fundamentales para el intercambio gaseoso, ¿ya? Y también para la absorción de agua por las células oclusivas. ¿Cómo ustedes lo visualizan? Estos complejos estomáticos, por ejemplo, en un corte de planta, en un corte de hoja, por ejemplo, o en una hoja pulverizada, podrían encontrar trozos de estos complejos estomáticos, ¿ya? ¿Cómo se caracterizan? Por sus diferentes estructuras. Tenemos complejos estomáticos de tipo anomocítico, ¿ya?, que tienen esta característica como muy desordenada. Fíjense que tenemos célula oclusiva, y hay 4 células anexas, ¿ya?, alrededor. Fíjense, célula oclusiva, 4 células anexas.
¿ya? Tenemos anisocítico, ya que tienen estas estructuras como de flor, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos las células oclusivas y alrededor encontramos 3 células anexas, luego otra célula anexa, ¿ya? Pero es como una estructura de flor. Fíjense acá, ¿cierto? Es como que rodeamos, en este caso con la célula anexa, al estoma, ¿ya? Tenemos parasíticos, donde las células anexas se forman están de forma paralela al eje. Es decir, acá tenemos, ¿cierto?, nuestro estoma, y de forma paralela se encuentran las células anexas, ¿ya? Hoy de ese no encontré foto real, parece. Y diacítico, donde las paredes de células anexas forman un ángulo recto. Tenemos nuestro estoma, ¿cierto? Y un ángulo recto con la célula, en este caso, anexa, ¿ya? Acá se observa bien un ejemplo. Fíjense, el estoma, cuando hago eso, hago el eje del estoma, ¿cierto? Y nuestra célula anexa con esta estructura, ¿cierto? Que da un ángulo recto, ¿ya? Es más ordenado, es el más ordenado de todo, es el más fácil de diferenciarlo. Si ustedes lo vieran en una hoja pulverizada, por ejemplo, vieran el complejo estomático, este es el más fácil de ver. Los demás son un poco complejos. Sobre todo, uno se enreda entre el anisocítico y el parasítico, creo. ¿Ya? Acá, 4 hojas, o sea, 4 células anexas. Acá células que generan cierta envoltura sobre el estoma. Y acá entonces células anexas paralelas al eje. Bien. Recuerden entonces que cuando hablamos de epidermis vamos a poder encontrar los estomas, porque son estructuras que forman parte de la epidermis, y generalmente en la epidermis inferior se van a encontrar los estomas, o pueden encontrar anexos epidérmicos como los tricomas, ¿ya? Los tricomas son pelos, ¿ya? Vamos a tener pelos tectores, pelos glandulares o papilas. Por ejemplo, pelos tectores se caracterizan porque no generan secreciones, ¿ya? Es decir, pueden estar compuestos de una o varias células, pero no acumulan ninguna sustancia, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos el D y el I. Déjenme ver, acá. Un pelotector, ¿cierto? Y aquí también, otro pelotector. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en estas sustancias, o en este tipo de pelos, de tricomas, no va a haber acumulación de sustancia, ¿ya? Simplemente tienen funciones mecánicas. Otro tipo entonces son los pelos glandulares, y acá, como lo dice su nombre, sí son pelos secretores, ¿ya? Pueden ser de una célula unicelulares, ¿ya? O pueden tener cierto estructura más compleja o pluricelulares, ¿ya? Por ejemplo, este tiene más células, ¿ya? Y tienen generalmente un pie y una cabeza secretora, ¿ok? Así que generalmente tienen este tipo de estructuras. Cuando nos veamos en la clase que yo me voy a enfocar más en cannabis, pero es donde vamos a hablar de terpenos, ¿cierto? Aceites esenciales. Ahí vamos a hablar mucho de los tricomas, porque los tricomas de la cannabis son súper especializados y tiene estructuras diferenciadas dentro del tricoma para almacenar las moléculas que sintetizan, ¿ya? Entonces ahí es una máquina dentro de este pelo glandular para generar la secreción. Son súper, súper entretenida esa función que tienen los tricomas de la cannabis, porque es una estructura demasiado especializada, ¿ok? Así que ahí tenemos pelos glandulares. Y papilas, que son abultamientos poco pronunciados que generalmente tienen una función sensitiva, ¿ya? Como esta. ¿Ok? Así que son funciones sensitivas, se parecen a los pelos, pero en general es poco pronunciado. Son más pequeños, ¿cierto? Que estos pelos tectores más alargados. Bien. Ejemplos de pelos tectores. Pueden ser simples o ramificados, unicelulares o pluricelulares, ¿ya? ¿Qué función tienen estos pelos tectores? Tamizar el aire, por ejemplo, como les decía,
un efecto mecánico de protección mecánica, aumentar las defensas de la planta y evitar pérdida de agua. ¿Por qué es relevante conocer estos pelos tectores? Porque las especies vegetales tienen pelos tectores característicos. Si ustedes hicieran el control de calidad de una planta, por ejemplo, pulverizada de digital o digitales purpúrea, y ustedes no supieran que es digital, pero entre esa característica microscópica, lo que ustedes están viendo a nivel de microscopio, y se encuentran con este tipo de pelos tectores pluricelular, fíjense, son 3, 4 células, a veces tienen esta contracción, ya, entre una célula y otra, entonces podrían decir que podría ser, ¿cierto? Se podría tratar esa muestra de digitales purpúrea. O si hubiese contaminación del control de calidad, por ejemplo, de una droga vegetal, y encontraran pelos tectores que pertenecen a otra planta, ¿ya? Ahí también les sirve entonces identificar estos pelos tectores. El boldo, por ejemplo, o Peumus boldo, tiene este tipo de pelos tectores que son alargados, ¿ya? Parecen como un alga, realmente, y en el microscopio se observan así, ¿ya? Como estrellado, pelos tectores de tipo estrellado, ¿ya? En una muestra ustedes, ojalá uno se encontrara con estos pelos tectores así completos, pero a veces se corta la mitad, o a veces así, ¿ya? A veces se encuentra esta parte solamente, y a veces se encuentra el pelo tector completo y ayuda a identificar la planta. ¿Ya? Así que súper importante, sobre todo para el análisis de control de calidad de drogas vegetales. Glandulares, y acá tenemos, que yo les decía, digital, miren, fíjense que la digital tiene dos tipos de pelos, tiene tectores y además tiene pelos glandulares, es decir, con secreciones, ¿ya? Y aquí ustedes observarían entonces este tipo de pelos tectores, glandulares. Y cannabis sativa, ¿cierto? Nombre vulgar, marihuana, ¿cierto? Cáñamo, etcétera, etcétera. También tiene distintos tipos de pelos tectores, pero son súper especializados. Y eso lo vamos a ver en la clase de terpenos, ¿ya? Porque aquí vamos a ver cómo se sintetizan finalmente esos compuestos, ¿ya? Que son los cannabinoides. En general ellos no son solo terpenos, son terpenofenoles. Ahí ya vamos a ver esas estructuras. Ahora solo me interesa que logren, ¿cierto?, identificar que existen este tipo de pelos ya en las especies vegetales. Pueden tener incluso ambos, pelos tectores y además pelos glandulares. Bien, la peridermis. ¿Qué podemos decir de la peridermis? Recuerden que tiene una función de protección, ¿ya? Se origina en los meristemos secundarios del cámbium suberógeno, ¿cierto? En la capa más externa de los tallos, pero recuerden, con crecimiento secundario, meristemo secundario, suber, leñoso, ¿ya? Plantas leñosas y va a ir reemplazando la epidermis. Está constituida por células muertas y con paredes que en general van a tener suber. Por lo tanto, tienen un alto efecto de protección mecánica, ¿ya? Esta peridermis. Y es peridermis porque va a ir reemplazando a la epidermis, ¿ya? Por eso se llama peridermis. Su función, por lo tanto, protección mecánica, evitar pérdida de agua y también de cicatrización. Recuerden que en general estas especies vegetales con crecimiento secundario, ¿cierto? Que tienen suber, formación de suber, podrían tener, ¿cierto?, una especie de cicatriz y generar suber para reemplazar ese tejido, ¿ya? Lo mismo que nosotros hacemos en una herida. ¿Ok? Entonces acá, por ejemplo, tenemos un corte donde vamos a tener acá abajo un tejido que se llama felodermis, cambium suberógeno, es decir, a partir de acá empieza el origen, ¿cierto? El cambium suberógeno, y finalmente arriba vamos a tener el suber, ¿ya? Recuerden que el suber es hueco, son estructuras muertas, solamente tienen pared, ¿ya? Estas células. ¿Qué hay de importante acá? Las lenticelas, ¿ya? A veces hay estas rupturas, ya que permiten un poco el intercambio, o un poco como una especie de respiración, ya a nivel de peridermis. Entonces pueden encontrar estas estructuras como rotas, ya es como si hubiese un hueco, y ahí eso se llama lenticelas.
¿Qué más nos queda? A ver, déjenme revisar la clase porque quizás conviene dejarla acá. Y continuamos la próxima. Sí, queda un montón de histología. Sí, nos queda, ¿cierto? Ven, que es el parénquima, las esclereidas. ¿Qué más? El floema y xilema, ya súper importante. Ah, pero nos quedan unos 4 minutos. No, pero no vamos a, lo cortamos acá mejor, no me gusta seguir como con mitad de un capítulo. Lo vamos a dejar entonces en los tejidos fundamentales, chiquillos, ¿ya? Terminamos entonces la clase de hoy con peridermis. Recuerden todas las estructuras que vimos, ¿cierto? A nivel de epidermis, el origen, ¿cierto? De los meristemos, súper importante. Estos cuadros se lo tienen que saber súper bien, ¿ya? Entenderlo, ¿ok? El origen de cada uno de ellos y todas estas estructuras que alcanzamos a ver, ¿cierto? De la epidermis. Luego, en la clase que viene, vamos a enfocarnos entonces en la siguiente parte que son los tejidos fundamentales, ¿ya? Y ahí vamos a hablar del parénquima. Recuerden, tenemos parénquima clorofílico. Vamos a hablar de las esclereidas, súper importante y se ven a nivel microscópico, son súper lindas, ¿ya? Y obviamente del tejido vascular, que el tejido vascular es súper relevante entonces para, ¿cierto?, la conducción de minerales, ¿cierto?, y también de nutrientes y de agua. Así que esto lo dejamos para la próxima clase, no se preocupen, chiquillos, ahí lo terminamos con más calma. ¿Bien? Ya. ¿Dudas, consultas? Ahora algo del control, antes de que terminemos y nos vayamos al break, u otro tipo de consulta. En el chat. Ya, todo bien. Chiquillos, ¿qué les iba a comentar? Que hicimos un WhatsApp, ¿cierto? Ahí la Najir, ¿estás Najir ahí para que nos cuentes? Sí, profe. Ya. Pero creo que ya están todos en el WhatsApp. Ah, ya. Bueno, pero entonces Creo. cuéntanos cuál es, ya, pregunta si hay alguien que falte o cuál es el objetivo un poco del WhatsApp. El WhatsApp es para que compartamos todas las cosas de la clase, como Ya. en todos los demás WhatsApp de la U. Ah, ya, es que yo nunca había tenido WhatsApp con alumnos. Así que es primera vez que me podría comunicar por WhatsApp. Pero ningún problema, o sea, si ustedes tienen una duda rápida, chiquillos, háganla por el WhatsApp, no hay problema. Es rápido de responder, así que... ¿Quién no está? Diego Jiménez. Ah, el Diego. Ya. Najir, ¿puedes agregar al Diego? Diego, si puedes poner tu número. Voy a poner el link aquí en el chat. Ya, Ah, ya. ya, perfecto. Ya, ¿qué más? Tenemos entonces ese chat. ¿Qué más importante decir? Las fechas, recuerden revisarlas, ya, las fechas de las pruebas. Y ¿qué más? Del control. Ya miren, el control va a ser de 30 minutos, es cortito, son 2 preguntas de desarrollo y como 3 o 4 verdadero y falso. Y la idea es que lo respondan en 30 minutos. Va a estar abierto, eso sí, hasta la 1, ¿ya? Pero la idea es que lo empiecen ahora a las 11:45 y yo voy a estar conectada. Entonces, cualquier duda que les aparezca ahí entre medio, me avisan. Ya, esa es la idea igual de hacerlo un poco sincrónico. ¿Ok? Eso. Ya, chiquillos y chiquillas. Vayan, nos vamos al break entonces y volvemos, nos conectamos los que quieran para resolver dudas del control. ¿Ya? Gracias, profe. Ya, Ya. profe. Ahí nos vemos. Gracias, profe. Ya, chiquillos. Ahí la Najir dejó el chat del WhatsApp. Buenísimo. Profe, consulta a las 11:45, ya podemos abrir el control, ¿verdad? Sí, está programado para las 11:45. Ya, así que ahí pueden conectarse sin ningún problema. Y está la sección de evaluaciones. Ya creé esa carpeta donde dice evaluaciones, ahí van a encontrar el control.
Profesora, ¿es necesario estar conectado durante el control? Aquí, sí, estoy acá. Es que no estaba porque me fui al break, así que me fui a hacer una tacita de leche. Por eso no respondí. ¿Cuál era la pregunta? Que si era necesario estar conectado durante el control, profe. Ya. No es necesario, pero si quieren estar, para que, en caso de que tengan preguntas, me hacen la pregunta rápido, ¿ya? Pero no es necesario que estén conectados. Es decisión de ustedes. Si quieren estar conectados, porque yo voy a estar acá. Entonces, si tuvieran alguna duda, la resolvería rápido. Pero si no es Pero- necesario. Y respecto a la lista, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuál lista? O La sea, por de... la asistencia. Pero la asistencia lo tomo hasta acá, po. A no ser que se conecte alguien ahora recién a hacer el control, debería conectarse para que aparezca en la lista de Zoom si no estuvo durante toda la clase. Porque yo no tomo porcentaje de cuánto están conectados. Yo para la lista tomo, a no ser que estuvieran como 5 minutos y después no aparezcan más, ahí no sería asistencia. Pero si ahora estuvieran durante la clase, están presentes. Y de hecho, después la lista del control la voy a tener porque hicieron el control. ¿Ya? Así que si no quieren estar conectados, no hay problema.